días a todos ustedes. Vamos a guardar un par de minutos más, por favor, para dar inicio oficial a nuestro ciclo de webinars. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ceder la palabra al ingeniero Orlando Pérez para que pueda dar la bienvenida formal de este ciclo de webinars. Adelante, por favor, ingeniero Pérez. Gracias, Oscar. Buenas noches. Inicialmente, los agradecimientos a nuestro invitado, a Oscar Mauricio Carreño de Colombia. Bienvenido, Oscar Mauricio. Y a este emprendimiento que hemos iniciado, un grupo de empresas e instituciones a nivel de Bolivia, como es el Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Bolivia, está la Cámara Boliviana de Electricidad, está el Instituto de el IEEE en su sección de Power and Energy Society, y también está la AEE Capítulo Bolivia. Este primer evento que hacemos conjuntamente como un proyecto, un emprendimiento para formar un clúster energético, que ese es uno de nuestras metas, de incluir a muchas más empresas que tengan que ver con el quehacer energético en Bolivia, nos hace y nos muestra y nos presenta muchos desafíos. Pero esos desafíos están sobre las espaldas y sobre el conocimiento y competencia de este conjunto de empresas que tienen aglomerados y registrados muchos profesionales con vasta experiencia. Consideramos nosotros que este primer emprendimiento de hacer este evento conjunto y haber tenido una importante aceptación a nivel de las redes sociales y de los registros de nuestro Zoom, nos imbuye y nos da impulso a que creemos que estamos por un camino correcto. Consideramos que los temas que se van a tratar son temas de actualidad y desafiantes a lo que es el quehacer energético en nuestro país. Así que nada más, queridos amigos, este equipo de trabajo conformado por estas 4 instituciones les da la bienvenida. Y estamos seguros de que este primer evento no va a ser el último, por supuesto, y vamos a ir aglomerando a más gente que tiene que ver mucho con el quehacer, tanto público como privado, en el quehacer energético. Muchas gracias a todos ustedes. Bienvenido, Oscar, otra vez. Muchas gracias, ingeniero Pérez. Como siguiente punto, voy a pasar a dar lectura resumida, y me ha costado resumir ese extenso currículum que tiene el ingeniero Oscar Mauricio Carreño Rincón de Colombia. Es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, año 97, con maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes 2007, énfasis en optimización y estadística. Especialista en despacho económico y planeación energética
en el Centro de Despacho de Colombia, el año 99 al año 2013. Desde el año 2013 es docente de la Universidad de Antioquia a cargo del curso Modelos de Optimización aplicados a la planeación energética de ingeniería eléctrica. El año 2013 fundó la compañía RightSide SAS, en la cual ha desarrollado soluciones de software para las más importantes empresas del sector eléctrico en Colombia, como Enel, Isagen, Tasajero y Urra. Cuenta con 10 años de experiencia como gerente general de RightSide. Les agradezco mucho y demos, por favor, la bienvenida a nuestro expositor de lujo que hoy nos enriquecerá con sus conocimientos. Seguidamente voy a dar un breve resumen, un extenso resumen igual, de nuestro distinguido ingeniero boliviano Ángel Sanier, que hoy va a fungir como moderador del ciclo de webinars. Ángel Sanier Claros es boliviano, ingeniero eléctrico de la Universidad de La Plata, Argentina, con estudios de posgrado realizados en Londres, Inglaterra, donde obtuvo un diplomado en ingeniería eléctrica en el Queen Mary College y la maestría en ciencias de la Universidad de Londres. El año 2009 obtuvo un diplomado en cuadro de mando integral y gestión estratégica de la Universidad Católica de La Paz, docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. En el sector público ha ocupado importantes cargos, habiendo sido presidente del directorio de YPFB, presidente del directorio de ENDE, asesor de la Comisión de Energía y Hidrocarburos del Parlamento de Bolivia y ha participado como consultor en 3 versiones de la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social. Fue ministro de Energía e Hidrocarburos también. Actualmente es presidente del directorio de la Cámara Boliviana de Electricidad desde marzo del 2023. Damos la bienvenida, de igual manera, al ingeniero Ángel Sanier, quien va a ser moderador, como ya indiqué, del evento, por lo cual a partir de este momento le voy a ceder la palestra y el ingeniero Sanier dará una breve explicación de la metodología del evento que será hoy día y también mañana. Adelante, ingeniero Sanier, bienvenido. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por la bienvenida. Aprovecho la oportunidad a nombre de la Cámara Boliviana de Electricidad y de todas las instituciones que hoy día nos estamos reuniendo para darle una cálida bienvenida a nuestro amigo Oscar Carreño, que nos va a ilustrar sobre un tema tan importante que entendemos el país está necesitando, el tema de tener de subastas de energía renovables en la forma más transparente, más abierta, y en esa perspectiva es muy importante oír ese tipo de experiencia. La metodología de este webinar va a ser que le vamos a ceder la palabra a Oscar. Oscar nos va a deleitar con su experiencia. Les voy a pedir que utilizando todos los medios electrónicos que contamos puedan ir haciendo preguntas. Podemos hacer preguntas vía el Facebook, vía el chat del Zoom con el que estamos. Y me voy a permitir, una vez terminada la exposición de Oscar, me voy a permitir ir leyendo esas preguntas para que Oscar nos pueda ilustrar con las respuestas. En esta oportunidad, no, pues, por razones de tiempo, no habrá la oportunidad de darle la palabra a nuestros distinguidos oyentes y a nuestros distinguidos participantes, y lo haremos por la vía que acabo de comentar. Habiendo hecho esta aclaración, entonces, y sin más preámbulo, estimado Oscar, el plató es tuyo. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que están conectadas al evento. Espero que de alguna manera pueda transmitir toda esa experiencia que hemos tenido en Colombia desde el 2008, o sea, llevamos más de 6 años en este tema de las subastas de energía renovable en Colombia, y siempre he estado presente desde la primera subasta que se hizo. Y la idea hoy es contar un poco de esa experiencia
Obviamente, pues tenemos un tiempo limitado y no vamos a ver pues todos los detalles, pero voy a tratar de ser corto en la presentación para abrir esas preguntas para que las personas pues puedan transmitir directamente las inquietudes que más les interese saber. Y obviamente pues estoy a disposición y voy a quedar a disposición de toda esta iniciativa que realmente pues los felicito a mis amigos bolivianos porque están haciendo un esfuerzo tremendo de unir fuerzas para sacar adelante un propósito que es este propósito de incentivar la conexión y la implementación y construcción de proyectos de energías renovables en Bolivia. Bien, voy a empezar entonces con una presentación. La presentación es muy corta, es muy breve, pero durante toda la presentación voy a tratar de cubrir todos esos temas y todas esas preguntas y todas esas inquietudes que nos surgieron desde el principio cuando en el 2018 nos planteamos también esa necesidad y ese objetivo como país de empezar a construir plantas de energía renovable en Colombia. Voy a compartir entonces la presentación. Espero que ahí estén ya viendo la presentación. Bien, Perfectamente, Oscar. Adelante. listo. Bueno, voy a empezar por este slide, que no sé por qué. Bueno, ahí sí lo estamos viendo. ¿Qué teníamos en Colombia en 2018 como matriz energética? En Colombia hemos tenido la fortuna de que, pues por la gran cantidad de recursos hídricos que tenemos en nuestro país, se ha sabido aprovechar. Tenemos un gran desarrollo de plantas hidráulicas, grandes embalses que nos permiten una matriz energética que en el 2018, pues ahí ven el porcentaje, era casi el 70% de energía hidráulica con la que se cubre la demanda o se cubría la demanda en ese momento, en el 2018, y el resto de la generación, pues era básicamente térmica. En Colombia, pues la generación térmica la hacemos a través de energéticos como el carbón, el gas, y también pues tenemos algunas plantas que consumen combustibles líquidos para generar energía. Em, Algunos países de nuestra región pues comenzaron desde mucho antes que nosotros en el desarrollo o de incorporación, en la incorporación de las plantas renovables a su sistema interconectado. Dado de que habían muchos países en que esta proporción que nosotros estamos viendo era contraria, o sea, el 70% térmico y el 30% hidráulico, así que pues había una motivación grande en volver más limpia esa matriz, en reducir emisiones de carbono y pues ese era el incentivo, pues como que jalonó en algunos países que se hiciera o se empezaran a construir este tipo de plantas desde años anteriores. En Colombia, pues realmente con esta proporción no teníamos como esa necesidad tan apremiante de que por temas de bajar emisiones de carbono, pues tuviéramos que introducir fuentes no convencionales de energía renovable, que así las llamamos en Colombia, y van a ver en algunos slides, o por ejemplo en esta gráfica, las siglas FNCER, que significan fuentes no convencionales de energía renovable. Cada país le da su nombre característico. En Colombia, pues para que cuando miren pues la documentación relacionada con este tema, ya saben que es la forma en que se mencionan los recursos de este tipo en Colombia. Entonces, como esa no era la motivación real de Colombia de bajar emisiones de carbono en su momento, de todas maneras, pues
dados los precios con los cuales pues ya este tipo de tecnologías como la solar y eólica pues empezaron a bajar dramáticamente y empezaron a ser competitivas con las otras tecnologías como la hidráulica y la solar, perdón, y la térmica. Entonces se vio también como esa posibilidad de introducir recursos de generación de fuentes no convencionales, pero con la condición que eso sí, desde el principio en Colombia se dijo, no vamos a crear una reglamentación que favorezca de alguna manera este tipo de energías. Y la razón pues, principal para esto es porque en Colombia desde 1995 funciona un mercado competitivo de precios. Todo el tema del mercado en Colombia, la asignación y el despacho, como lo llamamos nosotros, los programas de generación de cada día, son fruto de un proceso de optimización y un proceso de mercado a través de ofertas de energía. Entonces, no, el gobierno, pues en su momento, pues se hizo la pregunta de, bueno, si no vamos a dar un incentivo adicional a a este tipo de tecnologías renovables, ¿cómo vamos a hacer para que este tipo de tecnologías entren a nuestro sistema? ¿Cuál va a ser el incentivo que van a tener los inversionistas y las compañías que trabajan estos proyectos para que construyan proyectos en Colombia? Y ahí viene un punto importante, y es que en Colombia tenemos un producto paralelo al producto de energía que se llama el cargo por confiabilidad, que pues en algunos países o en la mayoría de países se trabaja como un cargo en potencia. Pues en Colombia, pues ese concepto de potencia desde el año 2006 se reemplazó por un concepto de energía, pero realmente la mayoría de generación no convencional o renovable, pues no tiene una gran participación en ese mercado, porque, pues, como todos sabemos, la mayoría de estas fuentes, pues, son fuentes variables que no le dan firmeza al sistema. Entonces, ese mecanismo de cargo por confiabilidad era o es actualmente, pues, el mecanismo que existía como incentivo para que las plantas de energía, para que los proyectos de generación se conectaran al sistema. Dado que estas fuentes pues no eran competitivas o pues, su energía firme era muy baja y no podían pues entrar o hacer viables financieramente sus proyectos, había que introducir en el mercado algún cambio que favoreciera o motivara, incentivara que estos proyectos pudieran entrar a nuestro sistema. Paralelamente, digamos, a esta historia, pues está la historia política, los objetivos de país, los planes de desarrollo que establecen en cada país, y en su momento, pues se establecieron unas metas de disminución de emisiones de carbono en la COP21, en donde pues ya como país teníamos esa meta de ir reduciendo también esas emisiones, aunque como lo he mencionado, pues Colombia no es un gran emisor de este tipo de gases por la matriz que estamos viendo ahí, que es en mayoría pues hidráulica. De todas maneras, pues el país se puso esa meta y se vio, o el gobierno en su momento vio que era una gran posibilidad que tenía también el sistema. Otro punto importante que se tuvo en cuenta también para tomar la decisión de modificar de alguna manera el mercado o introducir reglas nuevas al mercado que permitieran la entrada de renovables, eh, fue el tema de la complementariedad energética. En Colombia, pues si bien somos un país con una gran capacidad instalada en plantas hidráulicas,
los fenómenos climáticos cada vez nos vienen afectando más. El fenómeno, pues en Colombia específicamente, el fenómeno del Niño, que se caracteriza por una baja en los aportes de los ríos que ponen, digamos, a estas plantas hidráulicas o a estos generadores hidráulicos, pues con poca energía para generar en el sistema. Cada vez que hay un niño que normalmente se presentaba cada 5 años, en los últimos años, pues ya vimos que se está empezando a reducir ese ciclo y que cada vez que se presenta un niño es más intenso y más fuerte. Estábamos viendo como que el sistema se estaba quedando pues frágil ante estos eventos climáticos. Y dada la complementariedad energética que tienen energías como la solar y la eólica frente al fenómeno del Niño, pues eran una matriz o unos recursos de generación que permitirían al sistema tener muchísima más confiabilidad en la atención de su demanda. Estas varias razones que les he comentado, pues fueron las que empezó el gobierno en su momento a través del Ministerio de Energía, de Minas y Energía, que en Colombia pues se trabajan los dos aspectos energéticos en un mismo ministerio, empezaron a elaborar pues las primeras ideas de qué era lo que se tenía que hacer en el mercado. ¿Qué es lo que les voy a contar durante estos minutos? Em, esas decisiones que se tomaron en el 2018, que se presentó con una primera subasta en el 2019, después una segunda subasta en el año 2021. Ahora, pues tenemos una participación importante de fuentes no convencionales de energía renovable, especialmente de energía solar. Vemos cómo pasamos casi del 0% de fuentes no convencionales en el 2018 a un 6% en el año actual. Ese 6% equivalen más o menos a 1.200 megavatios de capacidad instalada en este momento y se espera que durante este año pues aparezcan o entren nuevos proyectos más que fortalezcan y hagan crecer más nuestra matriz. Para que también tengan una idea, la demanda máxima en Colombia es aproximadamente 11.000 megavatios. Así que estos 1.200 significan alrededor del 10% de energía que en horas pico de sol, o sea, tipo 12 u 13 de la tarde, pues están entregando aproximadamente el 10% de la energía que consume el país. Este slide lo que muestra es cómo estábamos en el 2018, cero renovables, cómo estamos hoy. Así que esas decisiones que se tomaron en su momento, hoy en día pues se están viendo esos frutos y esos buenos frutos de tener o haber hecho esas subastas de renovable que permitieran la construcción de estos proyectos y la entrada en operación de estos proyectos. La experiencia más reciente la acabamos de pasar durante el Niño que se nos presentó en Colombia en este verano. Prácticamente tuvimos bajos aportes hídricos hasta el mes de abril y estos 6% de energía renovable fue muy importante para el país porque eran 6% de energía que se estaba ahorrando en agua, en el gasto del agua. Y eso permitió que los embalses, pues aunque llegaron a mínimos históricos, pues no en ningún momento pues fuera necesario tener racionamientos de energía en Colombia. Bien, para empezarles a contar un poco, yo sé que en los slides pues van a haber muchas siglas y cosas que no van a estar acostumbrados, pero ahí poco a poco también vamos entendiendo todo cómo se manejan pues, los mercados en cada uno de nuestros países. Era muy importante que todas las instituciones a nivel de gobierno
pues estuvieran alineadas para sacar ese objetivo adelante. ¿Y cuál era ese objetivo? Pues crear un nuevo mecanismo de mercado que facilitara e incentivara la construcción de proyectos renovables en Colombia. El MME, pues es el Ministerio de Minas y Energía. En cabeza suya, pues estuvo esa definición de esas políticas eh, que permitían después a la CREC, que está ahí en naranjado. Esa CREC es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia, que es la entidad que específicamente saca las reglas que rigen el mercado, pero como esto era un mecanismo alterno al mercado, en su momento el ministerio pues decidió expedir toda la normativa para desarrollar este nuevo mecanismo, que es el que les vamos a contar enseguida. Pero obviamente, pues ese mecanismo y esas resoluciones pues tenían que ser pues revisadas también por la CREC, porque lo más importante era que así fuera un mecanismo o un nuevo mecanismo, pues siempre hubiera una coordinación perfecta entre ese nuevo mecanismo y el mercado que ya venía funcionando por muchos años atrás. También hay entidades importantes que participaron en esto. Tenemos, por ejemplo, la UDME, que la UDME es la entidad encargada de la planeación en Colombia. Entonces, es una entidad técnica que era la llamada a pues estructurar cuál eran todos esos aspectos técnicos que debería tener en cuenta este nuevo mecanismo y los aspectos importantes que deberían tener los proyectos de generación que querían participar en esta subasta. Por el otro lado, tenemos a XM, que es el operador del mercado, el operador y administrador del mercado, pues que es la entidad que actualmente pues, opera el sistema interconectado y adicionalmente pues realiza las liquidaciones de ese mercado. Es la entidad pues jugaba un rol muy importante y juega un rol muy importante pues para todo este nuevo mecanismo. Y finalmente, pues para que este proceso pues fuera transparente, pues se definió pues la creación o la contratación de un auditor externo que velara porque este mecanismo pues garantizara una participación limpia y transparente para todos los participantes. Bien, una vez el ministerio pues analizó las diferentes posibilidades y mecanismos que a nivel mundial pues también se venían trabajando, como les decía yo, más o menos en el 2018 en otros países del mundo, se llegó a la conclusión de que una subasta pues era un mecanismo que podía servir y que podía ser aplicado en Colombia. Pero ahí empiezan las primeras preguntas. ¿Qué era lo que se iba a ofertar en ese mecanismo? ¿Cuál iba a ser ese producto? Y en Colombia, pues como existe un mercado en competencia, em, ese mercado pues es un mercado diario, existen mecanismos financieros en los cuales pues los agentes participantes en este mercado pues se cubren hacia esa volatilidad que tienen los precios diarios de este mercado y ese es lo que se conoce aquí en Colombia como los contratos de largo plazo. Se vio que esa era como la manera más fácil de coordinar y acoplar ese nuevo mecanismo a el mercado que ya funcionaba actualmente. Entonces, lo que se definió fue hacer una subasta de contratos de largo plazo. Y esos contratos de largo plazo pues iban a tener una vigencia, una duración y una cantidad de energía que era la que el mecanismo de subasta pues asignaba a cada uno de los participantes. Entonces, ese es el primer punto a tener claro, que el producto que se subasta en Colombia son contratos financieros de largo plazo. Em,
esos contratos pues realmente pues son registrados en el mercado y son despachados diariamente en el mercado para poder hacer la liquidación. Bien, una vez definido que ese iba a ser el producto, ahora empezaban otras preguntas más interesantes, que era cómo motivar o incentivar la participación de los vendedores o los inversionistas que construyen los proyectos de generación, para que vieran en este mecanismo un mecanismo robusto que les diera garantías para que realmente sus proyectos pues fueran financiados por la banca internacional o la banca nacional. Pues estos contratos que se asignan en estas subastas son los que dan esa garantía financiera para que realmente un inversionista, pues ya con un contrato de largo plazo, pueda acercarse ante un banco y poder buscar una financiación de su proyecto. Porque si en un mercado competitivo no hay garantizado una generación ni siquiera, ni unos precios de venta de esa energía, pues hay también una volatilidad y un flujo de caja pues demasiado variable, que un banco pues no lo ve como una inversión atractiva. Entonces este mecanismo era el que podía garantizar ese flujo de caja constante y atractivo para que un banco pudiera entregar esa financiación de esos proyectos. Además, pues estos proyectos, pues había que pues, empezar, teníamos poca experiencia en esa época en Colombia de este tipo de generación, entonces empezábamos a reunirnos con cada uno de estos actores, básicamente inversionistas y generadores ya del mercado, que estaban interesados en construir este tipo de proyectos a gran escala, y empezamos a desarrollar pues algunas condiciones pues que pues para ellos o para ese tipo de proyectos pues era deseable tener en el mecanismo, de tal manera pues que las garantizaran una buena despachabilidad y una buena asignación de energía en los contratos. Porque pues por ejemplo, para la tecnología solar, en Colombia teníamos poca experiencia de comprar o vender energía en un solo bloque del día, es decir, pues solo en las horas en donde los generadores solares entregan la energía al sistema. Siempre pues se hacían compras durante todo el día, y esa era, digamos, la manera en que se transaba la energía en Colombia. Entonces aquí había ese reto de cómo viabilizar que solamente pues, se vendiera energía en esos periodos de sol. Por otro lado, pues por el lado de la demanda, pues que en Colombia la demanda en el 2018 pues era completamente inelástica, aún lo es de alguna manera, pero ya hemos también ido avanzando en ese sentido, y ya hay algunos mecanismos de, mm, de desconexión de demanda y de participación de la demanda en el mercado. Pero entonces a estos otros participantes de la demanda, pues también se hicieron varias reuniones con ellos, y pues se identificó pues que realmente para la demanda en su momento pues no había un interés por comprar energía limpia, por decirlo así. No pues se veía pues como que eso fuera un valor agregado para los que iban a comprar la energía. Y pues esto hizo que realmente el interés de la demanda para participar en este mecanismo fuera poco, fuera muy frío. Ahí el ministerio pues tuvo que hacer un gran esfuerzo para explicar pues de qué se trataba el mecanismo, explicar pues realmente las ventajas de tener pues este tipo de contratos para esta demanda. Pero pues inicialmente, pues estamos hablando hace 6 años, pues la demanda siempre lo veía como un problema, y sobre todo por lo que les conté ahora
de que se iban a llenar de pronto de contratos solo en las horas de sol, pero que tenían que después ir a buscar quien les vendiera la energía en las otras horas que no tenían contratados. Entonces esto se suponía un problema, se veía como una barrera y se vio siempre como una barrera, tanto así que ya a nivel de gobierno fue necesario estimular eh, a manera de reglamentación y casi que de obligación para los comercializadores que son los que compran la energía en Colombia, de tener parte de sus compras con energía limpia. Entonces, ahí empiezan como las cosas que creo pues que ya ahora estamos en un mundo diferente, en un mundo más verde, más limpio, que todos sí tenemos claros que tenemos que hacer nuestro esfuerzo para tener una matriz más limpia y tener menos emisiones de gases, pero en ese momento, pues no. Entonces el gobierno le tocó, pues bueno, si no quieren, entonces me va a tocar obligarlos. Y esa fue la manera, pues realmente, en que se pudieron hacer estas subastas y que estas subastas, pues tuvieran un cierre finalmente, pues que fue un cierre que, como les mostré en la primera gráfica, pues asignó varios proyectos que hoy en día ya están en operación comercial y ya hacen parte del sistema interconectado. Aquí en este slide pues está también como cada una de las funciones que se asignó a cada uno de estas entidades. Importante pues que siempre exista una entidad o una compañía pues que sea la encargada de realizar todo el proceso de subasta, o sea, lo que llamamos que haga los roles de un subastador, que ofrezca todas las garantías para que los participantes vean ahí que hay una empresa que está detrás respondiendo por este mecanismo. En la última subasta, en la subasta pasada que fue en el 2021, este rol lo hizo XM, en la anterior lo había hecho la UDME, y este año pues está pensando quién va a ser ese subastador. En todo caso, el ministerio pues podría también ser el subastador, pero siempre hemos tenido claro también que las actividades de un ministerio o los objetivos de un ministerio no deberían ser como temas tan del día a día ni de hacer, sino que deben ser más orientados a definición de política pública para que las otras entidades que sí son más técnicas pues elaboren este tipo de mecanismos. Pero si de pronto, por alguna razón, no hay alguna empresa o alguna entidad que pueda hacer esa subasta, pues el ministerio, pues en última instancia, podría también hacerla. Y también, pues el regulador tiene que involucrarse en todo este desarrollo porque ellos son los que tienen que finalmente expedir las resoluciones que acoplen ese mecanismo con el mercado competitivo que tenemos hoy en día. Bien, ya como para empezarles a hablar de la subasta, es una subasta de dos puntas, creo que por acá, espera, disculpen ahí que, bueno, pues voy a volverme acá. Listo, es una subasta de dos puntas, que quiere decir que en el mecanismo que se diseñó en Colombia, hacen oferta económica tanto los compradores como los vendedores. Esto fue una novedad que tuvo esta subasta porque hasta el momento, hasta ese momento, pues las experiencias que se tenían eran llamadas subastas, pero se asemejaban o eran más similares a una licitación. Simplemente los ministerios de varios países pues lanzaban una licitación de compra de energía y habían proyectos interesados pues que presentaban sus ofertas. En el caso de Colombia, entonces, se hizo un proceso competitivo
en el cual la demanda o los compradores también hacían una oferta económica y por el otro lado, los vendedores también hacían una oferta económica. Esa oferta económica de los vendedores, pues se partió el día en 3 bloques de energía para definir un bloque que era el bloque número 2, que era el bloque de horas de sol, en donde pues se suponía que solamente las plantas solares pues podían entregar su energía. Hasta ese momento pues no se pensaba como en que esos proyectos pudieran tener baterías que pudieran también tener energía adicional en los otros bloques. Entonces se partió el día en 3 bloques y los agentes o los proyectos pues hacían sus ofertas para cada uno de esos bloques. Pero también a estas ofertas de los vendedores se les permitió ciertas reglas. Y estas reglas pues surgieron mucho de esas conversaciones con los dueños o los inversionistas en este tipo de proyectos, en donde pues planteaban algunos problemas que podrían tener con ciertas asignaciones no indeseadas, ya que pues esto pues finalmente es una subasta de un producto financiero que es un contrato, pero que realmente no es solo el producto financiero porque detrás hay un proyecto de energía que es con el que, o un proyecto solar o un proyecto eólico que es con el que respaldan esa energía de ese contrato financiero. Así que también la subasta debía incorporar ciertos aspectos técnicos de las plantas que iban a participar. Entonces se permitió que las ofertas pues tuvieran restricciones, como que pudieran haber ofertas excluyentes, que si se asignaban unas ofertas pues no se asignaran otras, o que fueran simultáneas, que quería decir que si se asignaba la 1 se tenía que asignar la 2 y la 3, o sea, todas siempre como un grupo. Y también otras restricciones que eran proyectos que dependían si había una asignación de un proyecto anterior. El gobierno pues también definió unas metas de energía. Esto se vio como algo raro porque si es un proceso competitivo simplemente de 2 puntas, pues el algoritmo que ahora pues, quiero dejar los últimos 5 minutos al menos para hablar de este algoritmo. El algoritmo de asignación pues encuentra un punto de cierre óptimo y listo, cierra la subasta en el punto que encuentre. Pero el gobierno pues ya tenía un objetivo como país, tenía un objetivo de que se realizaran pues una gran cantidad de proyectos. Entonces el ministerio también definió una demanda objetivo, que si no se cumplía en el proceso competitivo pues se hacía otro proceso posterior en donde se llevaba la curva de ofertas hasta la demanda objetivo. Y también, pues, como en todas las subastas, normalmente pues se hablan de los precios de reserva y estas cosas, pues aquí se definieron 2 tipos de precio: el precio máximo al cual una oferta podía ser recibida, y también un precio que es como el promedio de todos los contratos o de todas las ofertas de venta que son adjudicadas. Y adicionalmente, como es un proceso competitivo, pues la idea es que realmente se haga un chequeo para verificar que sí hay una verdadera competencia antes de arrancar el mecanismo. Entonces, se establecieron algunos chequeos de quiénes eran los que estaban participando, con cuánta cantidad, para verificar si realmente era un proceso competitivo. Y si definitivamente no había un proceso competitivo, pues la subasta no se hacía. Bien. Esto es de las cosas pues bonitas que resultaron de todo este ejercicio que se hizo en Colombia, y es que dadas esas restricciones que se le pusieron a las ofertas de venta, el proceso de adjudicación se convirtió en un proceso combinatorio. Y un proceso combinatorio, pues, que se llegó, pues, después de echarle bastante estudio a esto,
se llegó a un algoritmo basado en programación entera mixta o programación matemática para encontrar el punto óptimo de asignación. También, pues se podía pensar en hacer un algoritmo de reglas que encontraran el punto, pero como les decía, al tener estas restricciones en los precios de venta, el problema era ya altamente, pues con una gran cantidad de combinaciones, y esto hacía que las reglas, pues tendrían que hacerse una gran cantidad de reglas que sería muy difícil eh, pues asegurar que se están teniendo en cuenta todas las posibilidades que se pueden presentar. Bueno, em, eh, 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 el gobierno, pues en las reglas también definió que el precio promedio al que pagaban los comercializadores o los compradores de energía no podía superar un precio tope que definió la CREC, como les mencioné en el slide anterior. Y esto pues dificulta bastante la formulación matemática porque realmente es como si tuviera que hacer una asignación, verificar si se cumple esa regla y si no se cumple, volver a hacer otra y bueno, ese tipo de cosas, fue necesario usar algunas variables binarias dentro del problema de optimización para poder lograr de una sola optimización encontrar la solución óptima. Bueno, aquí hay algo, otros datos importantes que se hicieron. Los contratos que se subastaron fueron de 15 años. Pues obviamente los generadores quisieran que fueran más largos, pero los compradores quisieran que fueran más cortos. Entonces hay que llegar como a un balance entre las dos partes porque realmente son de los problemas cuando uno se lanza a hacer un mecanismo de subastas como este a los que se enfrenta, y es que estamos tratando de hacer un proceso para dos puntas competitivas. O sea, la punta de los compradores pues tienen un mecanismo ideal y los generadores pues tienen un mecanismo ideal, pero que no se conversan entre ellos. O sea, básicamente lo que a uno le sirve, al otro no le sirve de mucho. Y ahí empiezan pues también como esas cosas que hay que saber definir bien para lograr crear ese incentivo de participación, que finalmente es lo más difícil de estos mecanismos competitivos, generar esa motivación para que realmente los participantes se acerquen y hagan sus ofertas, porque esto es pues un proceso libre. Y si no hay unos incentivos claros y que beneficien a las dos partes, pues nadie se va a presentar definitivamente. Bien, todas las transacciones se hicieron en pesos. Bueno, ustedes saben que peso colombiano es una moneda bastante devaluada, así que pues en ese proceso de subasta tuvimos que manejar bastantes ceros para poder llevarlo a cabo. Bien, este fue ya el resultado de la primera subasta en el 2019. Aquí podemos ver el mapa de Colombia en su parte norte. Esta es La Guajira, en donde hay gran cantidad de potencial de generación eólica en Colombia. Este sería aquí con el Océano Atlántico. Y toda esta zona, pues por ser zona costera, pues tiene también una alta irradiación solar que favorece la construcción de proyectos solares. En esa primera subasta, básicamente se asignaron bastantes proyectos. Estos que están aquí marcados con las hélices son proyectos eólicos que debían haber entrado en el año 2022, pero que hoy en día, en el 2024, por problemas, digamos, ajenos a los problemas técnicos, no han entrado. Algunos de ellos no han iniciado construcción ni siquiera, pero que pues es algo que no se ha parado y que todavía pues está completamente activo, y las empresas pues todavía tienen esos proyectos y cada vez hay pues avances en ellos, aunque pues como les digo no se ha logrado que Colombia pues tenga
estos proyectos que sumaban aproximadamente 1.500 megavatios adicionales en generación eólica. Bien, los problemas pues que han sucedido ahí han sido más problemas de conflictos sociales que hay en la zona que no han permitido que las obras que se requieren se realicen. Y es un tema pues que realmente cuando se está haciendo todo este diseño de las subastas y estos mecanismos son cosas que pues uno ni se imagina que puedan pasar. Pero ya tenemos esa experiencia de que ya pasaron y bueno, la idea es, como les decía ahora, aprender de todas estas experiencias. Y este es el resultado de la subasta que se realizó en el 2021. Esta subasta, pues básicamente fue, la asignación fue casi que 100% solar. Y el resultado de esta subasta es la que hemos empezado ya a tener en el sistema interconectado. Actualmente hay alrededor de 3.000 megas que han sido asignados y vamos en 1.200 solares, y se espera pues que durante este año entren más proyectos y el año entrante. Entonces, este es como el resultado, como les decía al principio, de todo ese esfuerzo que se hizo para las subastas, eh, que uno desde todo punto de vista dice, pues fue exitoso. ¿Y por qué fue exitoso? Porque hoy en día Colombia pues tiene, como les mostraba, el 6% de su matriz energética con fuentes no convencionales y casi que 100% solares. Si no hubiera sido por estos mecanismos, pues no tendríamos prácticamente nada. O sea, sería muy complicado que un inversionista, con las reglas del mercado competitivo que tenemos en Colombia, pues pudiera tener acceso a que sus proyectos pues fueran realmente construidos y fueran financiables. Bien. Eh, por último, pues dejé este slide que es el que muestra cómo es ese algoritmo de cierre o de asignación de las ofertas. Básicamente, aquí tenemos una curva de ofertas de compra de energía. Esas ofertas pues se organizan de la mayor hasta la menor, o sea, las más, digamos, las que más estén dispuestos a pagar, pues serán las que son asignadas. Y por el otro lado, pues están las ofertas de venta. Entonces aquí, pues en algún momento, o pues no necesariamente se tiene que cumplir, pues normalmente se cruzan y puede que también pues se haga una asignación sin necesidad de que se crucen, pero lo que ha sucedido pues en las dos subastas anteriores es que el punto de cierre ha estado a la izquierda de la demanda objetivo o de ese objetivo de generación que se ha trazado el gobierno. Entonces eso hizo necesario pues establecer algunos mecanismos que se llamaron mecanismos complementarios para lograr la asignación que se pretendía tener desde el principio. El proceso de optimización, pues es un proceso realmente sencillo que lo que hace es tratar de minimizar esta área entre las dos curvas, que pues es como el excedente de beneficio, lo que llamamos como el beneficio social. O sea, tanto el beneficio se minimiza o se maximiza, perdón, el beneficio tanto de los compradores como el de los vendedores. Así se logra pues como ese equilibrio que queremos. Entonces, esa optimización pues trata de maximizar esta área y siempre respetando que se cumplan esas restricciones adicionales que se definen o esos precios de reserva, pues se podría hablar como un precio de reserva para que las asignaciones pues sean o resulten en precios competitivos como finalmente resultaron. Bien, ese era como la presentación que tenía. Es una presentación bastante rápida, pero aquí pues estaré atento pues a las preguntas que se hayan dado durante la conversación. Muchísimas gracias, Oscar, por tan importante y tan ilustrativa presentación. Obviamente es particularmente una de las primeras veces que veo un proceso de
subastas con un mecanismo de asignación que responda a un proceso de optimización utilizando programación matemática, ¿no? Realmente interesantísimo. Se han recibido algunas preguntas, un poco, primero para entender el proceso de cómo es la fijación de precios en Colombia. Te voy a leer rápidamente varias de esas preguntas para que puedas hacernos un pantallazo y después de repente podíamos entrar a algunos temas que específicamente has tocado. Por ejemplo, acá hay una, favor explicar cómo se maneja el tema de tarifas en Colombia, tomando en cuenta que los costos de generación hidráulica, térmica y de fuentes renovables son muy diferentes. Hay otra que dice dos consultas. El concepto y pago por confiabilidad, ¿en qué se asemeja y en qué se diferencia al cargo por potencia utilizado en otros países? La segunda pregunta de este mismo oyente es, según indicó el expositor, el producto de las subastas es un contrato financiero. ¿Qué pasa con la vinculación hacia un proyecto nuevo, activos de generación que deben implementarse? ¿No será que lo que quiso decir es que el producto es un proyecto físico cuya producción está sujeta a despacho económico y que se liquida financieramente entre partes? Hay otra pregunta ya referida a las subastas. Dice, el precio de referencia, ¿cómo fue determinado? Hay otra, la participación de fuentes no convencionales de energía renovable se complica. En la participación de fuentes no convencionales de energía renovable se complica la inversión cuando el uso de combustibles fósiles es subvencionado. Es el caso de Bolivia, el cual dificulta esa participación. ¿En qué casos es necesario el ingreso de urgencia de las fuentes no convencionales de energía renovable a un sistema donde predomina el consumo de energía térmica? Bueno, ¿Cómo pero ya variaron los muchas preguntas se me precios? van a olvidar. Hago la última y después en todo caso podemos volver. ¿Cómo variaron Sí, los sí, precios de energía del sistema luego de las subastas? ok. Bien, tal Bueno, vez podemos comenzar con el tema de cómo se determinan los precios en Colombia, ¿no? bueno, sí, y lo voy a comentar rápido porque eh, sé que, pues, si realmente en Latinoamérica, pues no, el único mercado competitivo como tal es el colombiano. Pues en México en el 2004, el 2000, perdón, 12 arrancaron con un mercado, pero no se ha complementado ni se ha realizado del todo. En Chile también pues empezó un mercado, pero después se hicieron algunos cambios. Entonces, ¿cómo se determina el precio en Colombia? Pues si bien, como decía la persona que hizo la pregunta, pues los costos de generación pues, de una térmica van a ser muy diferentes a los costos de generación de una planta hidráulica y de una planta solar. Em, en Colombia, pues todos los días pues, se hace ese despacho, que ese despacho es el resultado de un proceso de optimización que lo que hace es que todos los días los agentes pues ofertan un precio, le dicen cuánto vale su energía y ese proceso de optimización lo que hace es escoger las plantas más económicas para atender la demanda. Esas plantas más económicas, pues normalmente en Colombia son las plantas hidráulicas. Pero ¿qué pasa? Pues si ya en este momento, pues las plantas solares, que también aclaró algo importante, y es que en Colombia las plantas solares, que son las que ya están pues activas en el mercado, como les decía, cerca de 1.200 megavatios solares, tienen que hacer un precio de oferta todos los días. Y si ese precio de oferta no es competitivo, pues no van a salir en el despacho programado. Y es algo que también suena extraño y es diferente a cómo se hace en cualquier otro país.
porque normalmente estas plantas pues tienen su generación ya garantizada en la base del despacho. En Colombia no, y deben hacer su oferta diaria. Bien. Eh, sí. Entonces, este proceso de optimización, pues lo que hace es llenar la demanda. Entonces decía, pues las plantas hidráulicas, pues normalmente son las más económicas. Es decir, que las plantas térmicas no deberían salir despachadas en un caso normal. Pero ¿qué pasa? La red de transmisión en Colombia, pues está bastante limitada y yo les mostraba como esa zona de Colombia, que es la zona cerca del Océano Atlántico, la zona costera norte de Colombia. Esa zona, pues hay ciudades importantes con alto consumo de energía y en esa zona, pues no están ubicadas las plantas hidráulicas. Las plantas hidráulicas están ubicadas más hacia el interior del país. Entonces hay que recorrer una gran cantidad de distancia para llevar esa energía que es barata, que es económica, llevarla pues hasta esos grandes centros de consumo. Pero son tan grandes estos centros de consumo que pues hay problemas en la red eléctrica que no permiten que toda la demanda sea atendida con generación barata. Esto hace pues que todos los días en el despacho también salgan encendidas pues algunas plantas térmicas y plantas que generan con carbón, que en Colombia el carbón es bastante competitivo, pues en algunos momentos en donde las hidrologías pues son neutras o son normales, pueden también salir despachadas por precio. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando viene una sequía o un fenómeno como el que acabamos de sufrir en Colombia, los embalses pues tienen que cuidar su agua. No pueden salir despachadas todos los días porque se gastarían todo el agua y no alcanzaría a tener el agua suficiente para soportar un verano. Entonces, en ese momento es que las plantas térmicas sí son competitivas y salen despachadas. Bien, este es el proceso que se hace diariamente y en donde se encuentra un precio de la energía para cada una de las horas. Pero ese precio de la energía solamente afecta lo que nosotros llamamos las transacciones en bolsa o las transacciones del mercado spot, que es el mercado de oportunidad, ¿sí? Los agentes, o sea, los compradores y también pues los vendedores no pueden estar sometidos a esa variabilidad que tienen esos precios del mercado spot. Entonces tienen que cubrir sus transacciones con contratos financieros, que son los contratos de largo plazo, y que hasta antes de que existieran las subastas de contratos, pues esos contratos se hacían de forma bilateral. O sea, un comprador pues buscaba un vendedor y hacía una licitación o lo buscaba directamente para que le vendiera energía. Entonces, es gran parte de la energía en Colombia, que también es otra de las diferencias que tiene el mercado nuestro de la mayoría de mercados en Latinoamérica, que la demanda pues normalmente está contratada al 100%, justamente como para asegurar un precio de largo plazo, que puede ser un año o 2 años, a la demanda. En Colombia no existe esa obligación. O sea, es un proceso meramente competitivo y es el resultado de un análisis financiero y de riesgo que hace cada uno de los participantes. Más o menos el 80% de la energía en Colombia es transada en contratos de largo plazo y el otro 20% es transada en el mercado spot del día a día. Y ese precio, pues, afecta las tarifas de energía, ya para ir conectando con el tema de las tarifas de energía, que la tarifa de energía en Colombia, pues, tiene varios componentes. Y está, por ejemplo, el componente de transmisión, que no depende del mercado de energía, sino que se hace a través de unos cargos regulados. Está el componente de distribución, que también, pues, es más temas regulados de ingresos que reciben los distribuidores de energía y que hacen parte pues de
de esa tarifa que pagamos todos los usuarios. Y también está el tema de la comercialización, que es ese agente, pues que es el que se encarga de representar a la demanda en el mercado. Pero también existe el componente de generación, que ese componente de generación en la tarifa es el que se ve afectado por esos contratos de largo plazo y por esos movimientos de la bolsa. Y finalmente, pues hay otros dos componentes que son los componentes que debemos pagar los usuarios por estas generaciones costosas que deben ser despachadas diariamente para atender la demanda en esos sitios, pues que les decía que no es posible pues atenderlos con generación barata porque eléctricamente están bastante lejos. Y finalmente un cargo de pérdidas que en Colombia pues también tiene cierto peso en la tarifa. Así se forma la tarifa en Colombia, em, en resumen, basado en contratos de largo plazo, precio spot y cargos asociados a los componentes de generación y transmisión. Había una segunda pregunta que está relacionada con el cargo por confiabilidad. Pues este es un tema pues que ya, yo llevo pues, más de 20 años en el mercado y me he sentado con muchas personas pues a explicar este tema. Es un tema que tiene cierta dificultad de entendimiento porque estamos seguros que somos el único país que lo maneja de esa manera. Eh, y por eso la pregunta venía acompañada que en qué se asemeja el cargo de confiabilidad con el cargo de potencia. Potencia. Ujú. Básicamente, como también para tratarlo de resumir, aunque como les digo, es un tema que uno puede gastarse todo un día hablando de él para tratar de que lo entiendan, porque no es común en los mercados, pero básicamente les decía ahora que es como un producto paralelo, o sea, es ese cargo por confiabilidad es un dinero que le pagan a las plantas y que los usuarios pues también tenemos que pagarlo igual, eh, por estar prendidas y por estar disponibles para el sistema. Em, ya les decía que hay una gran cantidad de plantas térmicas que en situaciones normales hidrológicas en Colombia pues no son competitivas en precio. Entonces, estas plantas pues mantienen apagadas la mayoría del año, ¿sí? No, el sistema no las necesita. Entonces, sería muy complicado un modelo financiero o un cierre financiero para una planta que la mayoría del tiempo pues está apagada. Entonces, de dónde obtiene ingresos? Entonces, esos ingresos pues los obtiene a través del cargo por confiabilidad. Entonces, es un producto adicional al producto de energía y lo que trata es de garantizar de que el sistema siempre tenga esa capacidad instalada, siempre en buen estado, siempre listas para entrar en el momento en que la necesita y que durante estos últimos casi 20 años en que se ha aplicado ese cargo, pues cada vez que hay un verano en Colombia, pues se ve como sí hay un respaldo de todas estas plantas térmicas que se ganan un cargo por confiabilidad, pero que gracias a ellas, cada vez que hay un fenómeno del niño, pues Colombia pues no ha tenido un racionamiento en las últimas décadas. La última vez que Colombia pues tuvo problemas de energía fue en el año 92, así que ya llevamos gran cantidad de tiempo sin tener problemas de racionamiento de energía, como si lo han tenido pues varios países cercanos, pues el reciente caso que se presentó en Ecuador por temas pues de fenómenos del niño también que se quedaron sin energía. Entonces es como el resumen, pero realmente es más complejo que lo que les cuento aquí y hay veces cuesta pues entender este cargo por confiabilidad en Colombia. Muchas gracias, Oscar. ¿Había alguna otra mención al tema de cuál era el impacto de las energías fósiles subsidiadas, el caso del gas natural en Bolivia, por ejemplo, y su impacto sobre la competitividad de las energías renovables no convencionales? Bueno,
Y me acordé de otra que para mí es muy importante y voy a empezar por esa, es que pues todos o la demanda pues tenía la expectativa que pues con estas subastas que realmente cerraron a unos precios muy competitivos, pues, bajos, precios de alrededor de $40 por megavatio, que son realmente buenos y competitivos. Pues había como esa expectativa de que cada vez que empezaran a entrar estos proyectos renovables, pues el usuario sintiera de alguna manera ese alivio de tener tecnología que hoy es la más barata dentro de su matriz energética. Pero desafortunadamente ese objetivo no se ha logrado en Colombia, no directamente por la introducción de renovables, sino que han pasado en los últimos años muchas cosas que han hecho que el precio de la energía vengamos teniendo una subida tenaz en Colombia. O sea, en los últimos 2 años el precio de la energía en Colombia ha subido el doble. Em, entonces, pues sí, ahí sí ese objetivo se queda como bueno, pues cómo vamos a llegar entonces a bajar los precios de energía si entrando energía barata al sistema, pues no se logra. Entonces ahí son cosas que actualmente el ministerio pues está revisando para lograr ese objetivo. El otro tema, creo que puede ser muy interesante la experiencia en Colombia para, en el caso de Bolivia, que pues finalmente lo que yo empecé diciéndoles es, en Colombia ya éramos renovables, siempre así hemos sido renovables, hemos tenido una matriz pues, en alto porcentaje muy limpia. No había pues realmente como un incentivo a que tuviéramos energías limpias en el sistema. Y el mecanismo de mercado que había en ese momento no incentivaba este tipo de entradas. Entonces, ahora el problema que está viendo Bolivia, pues es algo similar, porque pues si bien las energías limpias son económicas, más económicas que las energías del gas, pues si el gobierno subsidia el gas a unos niveles a los que lo escuché que lo hacen, pues las energías solares pues nunca van a ser competitivas frente a esas energías. Pero ahí es en donde el ministerio y el gobierno como tal debe buscar otro tipo de objetivos. O sea, como les decía, el objetivo económico no es el único. Es más, pues en Colombia, se acaba de decir que no se logró, o sea, no se ha logrado. Creo que en Chile también, pues hace algún par de años también tenían como problema similar, pero ese no es el único objetivo. Tienen que haber más objetivos detrás de esto, no solamente el económico. Si solamente es el económico, pues no va a haber posibilidad de que se haga una subasta en Bolivia. Nosotros en su momento, pues no solo era el tema de disminuir emisiones, porque si eso hubiera sido el único objetivo, pues tampoco hubiéramos promovido estos mecanismos. Tienen que haber más cosas. Y tienen que haber más cosas, y tienen que haber más elementos, y tiene que haber más análisis y objetivos que se trace el gobierno a través del ministerio. Por ejemplo, pues ya hemos hablado, pues el tema de emisiones de carbono, pues trazarse un objetivo de tener una matriz más limpia, porque si el gas puede ser más barato, pero obviamente contamina más que las plantas solares, por ejemplo. Está el tema de la confiabilidad en la atención de la demanda, ¿sí? Ya pues también he escuchado de ustedes mismos que hay alguna incertidumbre en esas reservas de gas. Entonces, si en el futuro cercano no hay gas, entonces, ¿cómo se va a atender la demanda? Y todos sabemos que una de las ventajas que tienen los proyectos renovables es que se hacen muy rápido, ¿sí? Un proyecto de generación a gas puede tardar 3, 4 años, una planta hidráulica, pues obviamente mucho más tiempo, pero un proyecto solar puede estar listo en un año, un poco más de un año, una eólica lo mismo. Entonces pueden ser ese tipo de recursos
que alivien esa incertidumbre que se puede estar viendo a largo plazo con el tema de las reservas de gas. Y si en algún momento pues van a tener que importar el gas, pues ya el gas que traigan pues va a ser en algún momento insostenible ese subsidio que tienen actualmente, entonces se puede acabar. Entonces, Así es. esa es la invitación, pues como que se analicen otros elementos adicionales que hay detrás de incentivar el enriquecimiento de esa matriz energética que en el caso de Colombia, pues lo vimos muy asociado al tema de esa complementariedad energética que tienen estos tipos de recursos frente a las hidrologías y que nos da pues como esa garantía de que si tenemos problemas de fenómenos del niño, pues este tipo de tecnologías pues van a entrar de alguna manera a respaldar las plantas hidráulicas. Esa sería pues como la recomendación y la forma de abordar este tipo de retos que impone la realidad de cada país. Muchas gracias, Oscar. Hay un par de comentarios más, pero yendo un poco ya al modelo de subasta que nos has planteado, muy imaginativo, por cierto. Ese modelo de subasta de dos puntas, que la verdad particularmente no lo había escuchado en ningún otro lado, ¿cómo lo comparas para un país que quiere introducir un sistema de subastas frente al sistema de subasta tradicional, vamos a decir, de una punta, donde lo que está subastando es la oferta? En este último caso, obviamente, la cantidad de energía a ser subastada la tiene que predeterminar alguien, seguramente el regulador. En el caso de ustedes, obviamente, como resultado del proceso de optimización, allá donde se cruzan las curvas de la oferta y la demanda, te va a dar la cantidad de energía renovable no convencional que vas a subastar para el determinado año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sale eh, claro, conceptualmente el modelo de optimización que ustedes plantean es realmente muy interesante, pero no sé si tendrá aparejado una serie de problemas. Acá un poco lo que se ha estado pensando es hacer un sistema de una sola punta, que es el similar al que se adopta en muchos países, un sistema donde se está subastando la oferta, un listado de orden de mérito de los oferentes, y una vez que se cumple la cantidad de energía predeterminada, punto, ahí acabó el tema. Muchísimo más simple, pero claro, no tan óptimo, si vale el tema, como el de ustedes. ¿Qué recomendación das al respecto para un país que quiere implementar el sistema de subastas respecto a este tema? Bien, es interesante la pregunta porque ese tipo de preguntas nos las hicimos en su momento en Colombia. ¿Y qué se busca con una subasta de dos puntas desde el punto de vista económico? Pues lograr una solución más eficiente. Y una solución más eficiente, pues pensando en la demanda, porque realmente cuando un país o un ministerio pues se lanza con un mecanismo de esto, está pensando realmente en proteger a la demanda, en encontrar esa solución óptima que le dé beneficios a la demanda. Obviamente, pues como les decía ahora, todo debe ser un equilibrio, porque si usted solo piensa en la demanda y no crea incentivos para que la oferta llegue, pues no hace nada, pues no va a tener un buen mecanismo. Em, Hacer, por ejemplo, una subasta tipo licitación, que es decir, no sé, necesitamos 1000 megas, vamos a subastar 1000 megas en potencia, que es normalmente una de las formas en que se hacen, o la forma más común en que se hacen este tipo de subastas, pues eh,
pues eso ya genera o sea, tienen demasiada información para los agentes participantes o para, o para los oferentes de ventas, o sea, los proyectos como tal. ¿Por qué? Porque pues, si usted conoce ya cuánto es lo que va a ofertar, pues si usted conoce lo que está también construyendo el vecino, todas esas son empresas pues, que se conocen porque son las mismas realmente las que participan en este tipo de licitaciones en todo el mundo. Eso ya es demasiada información para ellos. De tal manera que, pues sí, obviamente, pues si hay realmente competencia, siempre va a haber como esa información de que son 1000 o que son 500, entonces eso de alguna manera limita ese punto óptimo deseable. Nosotros usamos, pues y en el mundo se llama, se usa mucho el término de que lo que se trata con una subasta de dos puntas es no dejar dinero en la mesa, ¿sí? Tratar de encontrar un punto óptimo, que si hay mucha oferta de venta, pues si hay demanda dispuesta a pagarla, pues compra todo. O sea, eso es como lo más óptimo para la solución. Pero obviamente pues involucra un reto que en Colombia les dije que fue muy complicado y es el reto de a una demanda inactiva del mercado, una demanda inelástica, decirle que es que va a presentar ofertas para un proceso competitivo. Pues esas empresas pues no sabían de eso, o sea, no sabían cómo era que funcionaba ese tipo de mecanismos. Entonces fue difícil pues explicarles y más que difícil pues fue yo diría que imposible que lo entendieran completamente en los primeros ejercicios que se hicieron. Entonces ahí fue donde les dije que fue necesario desde el gobierno pues establecer unas obligaciones para que la demanda tuviera unos porcentajes mínimos de contratación de energía que fuera basada en fuentes no convencionales, ¿sí? Entonces, con esa obligación, pues ya los comercializadores pues tenían que participar y se tenían que meter en el cuento. Obviamente, pues al principio se recibían críticas de por qué los iban a obligar a participar, pero realmente poco a poco eh, se fue entendiendo que no era un tema de obligarlos porque sí, por un capricho, sino que realmente se estaba viendo que era muy conveniente para el sistema que entraran este tipo de tecnologías. Entonces, ahí están como las recomendaciones. Este mecanismo de dos puntas pues, se trata de encontrar un punto de cierre mucho más óptimo sin necesidad de definir una demanda objetivo y también le da esos primeros elementos que en los mercados modernos son muy importantes y es que la demanda participe en su proceso competitivo, que la demanda participe del mercado, que la demanda tome decisiones. Es un paso importante, como les digo, porque realmente lo que viene hacia el futuro, eh, se- se- todo va en esa vía, a que con la digitalización de la industria eléctrica, pues se pueda la demanda pues tener unas decisiones, que pueda tomar decisiones que afecten sus tarifas de energía. Me acordé, perdón, antes de seguir, de una pregunta que me hicieron de que lo de los contratos financieros, que si realmente eran Exactamente. contratos Ujú. financieros. Y creo que es un punto importante de aclarar. Cuando se hacen estas subastas, pues realmente se está transando, es un mecanismo financiero. O sea, el producto es un producto financiero. Pero detrás de ese producto financiero, como son contratos financieros que se registran en el mercado spot del día a día, la forma de honrar esos contratos financieros es a través, o de respaldar esos contratos financieros, es a través de los proyectos de generación, ¿sí? O sea, nadie, pues, como se hicieron, pues, en las tres subastas que hicieron en Colombia, nadie podía ir a vender energía
que no provenga de un proyecto de generación, porque justamente era lo que se quería promover, que se instalaran nuevos proyectos de generación. Entonces, cada oferta de venta de energía tenía que tener detrás un proyecto de generación y tenía que tener pues la energía máxima correspondiente a las características técnicas de ese proyecto de generación. Sin embargo, que fue lo que realmente pasó en Colombia, esos contratos financieros pues comenzaron a tener vigencia desde el 2022 y varios de esos proyectos que se ganaron esos contratos no se hicieron no han entrado o entraron tarde. Entonces se convierte en un proyecto producto financiero porque realmente no importa, o sea, no importa que no hayan entrado. Igual al usuario hay que respetarle que ya tenía un contrato de energía asignado a un precio determinado. Así que si el proyecto de generación no entró en operación, pues ese proyecto tiene que comprar energía en el mercado spot para honrar ese contrato de las subastas de largo plazo. Entonces ahí se vuelve realmente un producto financiero, porque el producto arranca a funcionar, arranca a tener transacciones sin ni siquiera pues tener el proyecto de generación. Obviamente es lo ideal para el proyecto de generación es que el proyecto entre en operación para poder, digamos, tener el control de esa energía que está vendiendo. Pero sí son contratos financieros. Gracias, Oscar. Justamente había una reiteración de esa pregunta, así que queda respondida. Muchísimas gracias. Te hago la última, es una muy sencilla. Dice, ¿los proyectos de subasta solo comprenden plantas de generación o también líneas de transmisión para el interconectado? No, en Colombia el tema de la transmisión y las señales de expansión de la transmisión vienen por otro lado Verdad diferente al separada. tema del mercado. Son definidas por esa entidad que les dije que se llama la UDME y ellos son los que sacan a convocatorias esas licitaciones. Y ahí sí se hacen licitaciones simples de proyectos de transmisión que necesita el sistema. Entonces, estas subastas solamente son para proyectos de generación. Pero, ¿qué ha pasado? Y ahí puede resultar muy interesante la pregunta. Es que, por ejemplo, esos proyectos eólicos que les mostré que habían sido asignados en la subasta del 2019 para entrar en el 2022, nunca pudieron entrar porque dependían de un proyecto de transmisión. Pues esa zona de La Guajira que les mostré en la punta norte de Colombia, pues es una zona bastante apartada que no tenía las suficientes redes y ese proyecto de transmisión es necesario que se haga para que esas plantas puedan entrar a operar. Como las cosas se hacen de forma descoordinada completamente, les hablaba que el tema de transmisiones va por otro lado, eh, pues en este caso la subasta y el resultado de la subasta y esos proyectos que habían sido asignados en la subasta se vieron pues altamente perjudicados por la no construcción de ese proyecto, que este es el momento que todavía no ha entrado y apenas pues obtuvo las licencias ambientales necesarias para empezarse a construir y se espera que más o menos en poco más de 2 años esté listo. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a dar por finalizada el ciclo de preguntas y respuestas. Han sido muy amplias tus respuestas y obviamente tu presentación de muchísimo valor. Las 4 organizaciones que estamos presentando este webinar, el Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Bolivia, la Asociación de Ingenieros Energéticos en su capítulo de Bolivia, la Cámara Boliviana de Electricidad, el IEEE en su versión PES Bolivia. En primer lugar, queremos agradecerte muchísimo por
poder transmitir con el público electricista, con el público especialista, con el público interesado boliviano, esas invalorables experiencias que has tenido la gentileza de compartir con nosotros. Queremos agradecerte profundamente, son experiencias que indiscutiblemente las valoramos y que seguramente van a servir para quienes toman decisiones respecto a la forma como se vaya a encarar el tema de las subastas de energía renovable en Bolivia. En esa perspectiva, simplemente queremos extenderte un certificado de agradecimiento que me voy a permitir leer. Certificado al ingeniero Óscar Mauricio Carreño N. Ha participado como expositor en el webinar Perspectivas de las subastas de energía renovable en Latinoamérica, realizado en fecha 25 y 26 de junio del 2024. Su intervención en el evento virtual ha permitido a los asistentes conocer a profundidad la temática abordada en el webinar, coadyuvando de esta manera las actividades de análisis y discusión de temas relacionados con la industria eléctrica que impulsan nuestras instituciones para beneficio del sector eléctrico en general. Y firman obviamente las máximas autoridades de las cuatro entidades. Por un lado está el ingeniero Emerson Aruquipa, presidente del Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Bolivia, el ingeniero Óscar Siles, presidente de la Asociación de Ingenieros Energéticos Capítulo Bolivia, firma Ángel Sanier, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad, y el ingeniero Orlando Pérez Paz, presidente de IEEE PES Bolivia. Era ese el reconocimiento que queríamos brindarte, estimado Óscar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. No, me siento muy honrado con este certificado y de verdad que lo que necesiten, estamos pues a la orden para que ustedes puedan llevar a cabo un proceso de transición energética adecuado a través, ojalá, de un mecanismo de subastas que en Colombia pues ha sido bastante exitoso. Muchísimas gracias a todos y realmente me siento muy agradecido con todos. Gracias. Chao. Mauricio Carreño, muchísimas gracias. En nombre de las 4 instituciones que estamos organizando este ciclo de webinars, que es el día de hoy y mañana, vamos a ya dar cierre de esta primera jornada de webinars. Agradecerte por tu vasto conocimiento, interesante el modelo que tú has planteado y obviamente los tomadores de decisión en base al input que los técnicos podamos dar serán pues quienes vean la conveniencia o no de qué manera abordar estos temas de las subastas en energías renovables en Bolivia. Agradecerte una vez más por ese esfuerzo, esa atención y esa gentileza de haberte tomado este tiempo de poder compartir. Créeme que tu ayuda va a ser muy valiosa. Asimismo, estimados participantes, recordarles que mañana inicia nuestra segunda ronda, nuestra segunda jornada de webinars, pero vamos a iniciar a las 7 de la noche, por favor, porque tenemos también 3 expositores de lujo, así como el ingeniero Carreño, que van a participar 2 colegas del Uruguay y un colega de Perú para compartirnos sus experiencias. Reitero, mañana iniciamos, estimados participantes, por favor, a las 7 de la noche, media hora antes que hoy, para que podamos conocer de primera mano de 3 expertos, de igual manera, sus experiencias y sus perspectivas en relación al tema de las subastas. Sin más que decir, les agradezco muchísimo, que tengan una linda jornada, conclusión de jornada, y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias y buenas noches.